Bueno, vamos a iniciar la práctica número 2 de física, sexto de secundaria, para el Colegio Daniel Sánchez Bustamante, turno tarde. La práctica 2 de física consiste en el tema de dinámica. Ahora le vamos a adicionar un nuevo concepto a los ejemplos que hemos ido realizando en la práctica 1. Ahora vamos a adicionar un concepto que es el rozamiento. Aquí lo vamos a anotar, el rozamiento. Vamos a aplicar este concepto, se está adicionando a lo que es el rozamiento. El rozamiento, por si acaso, el símbolo que vamos a utilizar nosotros es la letra F minúscula y tiene un subíndice R. Esa es la fuerza de rozamiento. Al ser una fuerza, tendríamos que nosotros representarlo por una flecha, un vector. ¿Ya? Ahora, ¿cómo surge la fuerza de rozamiento? Vamos a dibujarlo por acá. El piso o superficie, dijimos que eso lo representa de esta manera. Bueno, en este piso o superficie tenemos que poner un objeto que se va a desplazar, se va a mover, en este caso esta caja, y tiene una cierta masa, ¿no? Este objeto se va a desplazar. Vamos a suponer que hay una fuerza que a este objeto lo hace mover hacia adelante. Por lo tanto, el sentido de movimiento de este objeto es en esta dirección, ¿no? Porque alguien lo estaría jalando hacia adelante. Pero aparece la fuerza de rozamiento, en este caso, y la fuerza de rozamiento se lo va a representar de esta manera. Ya voy a utilizar este color. A ver, una vez más. Ya. La fuerza de rozamiento es una fuerza que está aquí al medio. ¿Ya? Está entre la superficie y entre el objeto. Ya, a ver, lo voy a subir un poco. Estaría ahí al medio más o menos. ¿Listo? Está al medio. Es una fuerza que está ahí al medio. Y esta fuerza, dijimos que lo voy a simbolizar con FR, es la fuerza de rozamiento, aparece, bueno, aquí está la punta, lo voy a dibujar más grande. Esa fuerza aparece cuando un objeto está en contacto con una superficie. Como ustedes saben, si es que nosotros vamos a ver esto con un microscopio o con una lupa aquí en la superficie, lo vamos a ampliar acá, ya si es que ampliamos esa parte de contacto entre el objeto y la superficie, vamos a ver que el objeto no es fino, ¿ya? El objeto de masa M, digamos que fuera esto, la superficie que está en contacto es rugoso. El piso superficie lo mismo, tiene ciertas rugosidades. Por tal motivo, al querer desplazarse, es como si raspara, el efecto de una lija, ¿no? La lija de madera raspa, ¿no? De igual manera, todos los objetos que están en una superficie raspan. Entonces ahí aparece la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento. En este dibujo que acabo de realizar, el objeto quiere moverse hacia adelante. Por lo tanto, el rozamiento es hacia atrás. ¿Ya? Siempre es contrario al movimiento rozamiento. Ahora, este rozamiento depende de la superficie, ¿ya? Del material del que esté hecho la superficie. Por lo tanto, cuando estemos hablando de rozamiento, viene adicionado una variable en la superficie y esa variable se llama mu, ya ese símbolo mu. Este símbolo es una letra griega que se llama mu, se llama coeficiente de rozamiento. Esto es un coeficiente de rozamiento. ¿Ya? Este coeficiente de rozamiento define cuánto rozamiento puede haber en una determinada superficie, porque ustedes saben que, por ejemplo, si tuviéramos el hielo como superficie y quisiéramos desplazar una caja encima del hielo, es más fácil desplazarlo porque el hielo tiene un coeficiente de rozamiento casi cero, perdón, casi uno. ¿Ya? Entonces, tiene un coeficiente de rozamiento que no nos perjudica, digamos, en cuanto al movimiento. Pero hay otros cuerpos, como por ejemplo la madera, la lija, tienen otro coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento va a depender de la superficie, de qué tipo de superficie sea madera, sea hielo, sea vidrio, sea plástico, sea cemento, lo que fuera. Entonces, el coeficiente de rozamiento aparece ya para nuestros ejemplos. Y la FR, que es la fuerza de rozamiento, ¿no? Ahora, aquí en pantalla tenemos algunas fórmulas que ya hemos puesto la anterior clase. Por ejemplo, la primera fórmula, esta de acá, era para el eje de movimiento, ¿no? A cuál lado se mueve, aplicamos esa fórmula. En el eje de reposo, por ejemplo, en el dibujo que acabo de realizar, el objeto se está moviendo en el eje X. Entonces, en ese eje tendría que aplicar la primera fórmula, pero este objeto que acabo de dibujar no está subiendo ni bajando, ese es el eje vertical, ¿no? Por lo tanto, en el eje Y, que es el vertical, me tocaría aplicar esto, porque en el eje Y está en reposo, no se mueve, solamente se desplaza en el eje X.
Aparte, tendríamos otra fórmula para determinar el peso, ¿no? El peso en física lo representamos con W. Tenemos ahí una fórmula para poderlo representar, para poderlo determinar. Es igual al producto de la masa por la gravedad, ¿ya? Por si acaso, aquí aparece la letra G, y la letra G es la gravedad. La gravedad siempre vale 9,81, es una constante, al menos que te den otro dato, pero generalmente se maneja ese dato, que es constante, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Luego aparece la fórmula nueva que acabo de incorporar, que es la fuerza de rozamiento, y ahí está la fórmula. Fr es igual a μ por la normal. Esa es la fórmula para calcular el rozamiento. Ahora, n, por si acaso, es la normal. Y aquí he puesto otra fórmula para n. N va a ser igual a masa por gravedad solamente si estamos hablando de un plano horizontal. El dibujo que acabo de realizar es un plano horizontal. Es decir, horizontal es así, ¿no? Que tenga esta dirección la superficie, el plano, y aquí encima esté el objeto. Si es que esto se da, entonces esta fórmula se aplica aquí, que en la normal va a ser igual a masa por gravedad. Pero ¿qué pasaría si es que el plano fuera inclinado? Porque hay ejercicios en el que el plano es inclinado, ¿ya? Es decir, el objeto estuviera subiendo o bajando una pendiente, y aquí hay un plano de inclinación, un cierto ángulo. En estos casos hay también la normal, pero no se aplicaría, esta fórmula aquí ya no se aplica. Ya se tiene que hacer algún pequeño cambio. En esta práctica número 2 no vamos a tener nosotros planos inclinados. Por tal motivo vamos a aplicar esa fórmula en todos los ejercicios, pero por si acaso lo de entender, ¿no? Y también esto sucedería si es que tuviera, digamos, una pared, ¿ya? Tengo una superficie vertical, bueno, totalmente vertical. La voy a volver a dibujar. Si tuviera una superficie totalmente vertical, como por ejemplo, ahora voy a volverlo a dibujar. Ahora sí, si tuviera una superficie totalmente vertical, ya aquí está la superficie, y aquí estuviera un objeto, en este caso tampoco se aplicaría esta fórmula. Esta fórmula tampoco se aplicaría aquí. Habría que hacer algún cambio, ¿no? Solamente esto sucede en este primer caso, cuando la superficie es horizontal. Solamente esa última fórmula, ¿no? Entonces, esta es la parte teórica que quería explicarte, la fuerza de rozamiento. Vamos a ver ahora algunos ejemplos.